Me da muchísimo gusto saludarte y compartir contigo estos 5 típicos bloqueos que experimentas o probablemente estás experimentando alguno de ellos o una combinación de ellos y que simplemente tienen que ver con tus lealtades familiares. Muchas ocasiones también nos referimos a ello, a nuestras creencias limitantes. Pero ¿qué hay si estas creencias limitantes van más allá? Es decir, esa creencia se genera a través de una lealtad familiar. Así que vamos a ver cómo es que se da esto de las lealtades familiares, porque una lealtad familiar es aquello que nos permite ser parte de ese clan. Entonces, yo voy a estar experimentando una serie de conductas, de resultados en mi vida, de un comportamiento, de una actitud que tiene que ver precisamente con mi árbol familiar, tiene que ver con esta parte donde yo me siento parte de la familia, me siento incluido. ¿Cómo es esto entonces con una lealtad familiar a diferencia de una creencia limitante? Por supuesto que están conectadas, pero una lealtad familiar normalmente es invisible. No alcanzamos a darnos cuenta que tenemos esa lealtad familiar. Vamos a empezar con la primera, así que te invito a que te quedes conmigo y que revisemos la primera. La primera es la carencia. Sí, la carencia es este bloqueo que simplemente nos indica dónde está nuestro límite en términos de satisfacción, de logro económico y financiero, cómo está nuestra economía. Ahí nos vamos a poder dar cuenta exactamente cuál es el límite que simplemente no podemos rebasar. Y de repente te preguntas, oye, pero me esfuerzo, hago todo lo posible, ¿sabes? Fui a la universidad, tengo 2 trabajos, hay personas que tienen hasta 3 trabajos, no descansan, trabajan inclusive sábado y domingo y sin embargo, ¿qué crees? Es una lealtad familiar. Pero a veces esa lealtad familiar la vamos a expresar de diferentes maneras. No nos damos cuenta, en el consciente no está. Está en una parte guardada de nuestro subconsciente donde simplemente sentimos que si venimos de un origen humilde, por ejemplo, pensamos que el origen es nuestro destino. Es decir, que si yo nací pobre, seguiré siendo pobre. Y eso no es cierto. Es simplemente parte de toda esta historia que tiene que ver con una lealtad familiar. Porque también probablemente escuchaste y lo adoptaste como tal y se volvió una creencia, por supuesto, cuando te dicen, es que los ricos son gente mala. Los ricos no se esfuerzan, son unos explotadores. Y entonces tú estás conectando eso y tú quieres seguir siendo esta persona afable, amable, agradable, pero no te das cuenta que ese bloqueo es una lealtad familiar. En muchas ocasiones también vamos a poder observar que se trata no solamente de una carencia por origen humilde, vamos al otro extremo. Imagina ahora que tienes un miedo. ¿Sí? Dices, ¿cómo voy a tener miedo a tener más dinero, a tener una mejor economía? Sí, es un miedo invisible, porque en la historia del árbol familiar, algún familiar precisamente tuvo una situación donde perdió, tuvo una traición, le hicieron un fraude, perdió sus terrenos, su dinero, lo robaron, probablemente hasta perdió la vida. Y entonces, en nuestras memorias, a través de toda esta información que nos llega en el ADN, tenemos ese miedo muy bien guardado. Y cada vez que nosotros buscamos la forma de esforzarnos, de salir adelante, simplemente decimos, no, mejor lo hago mañana, ¿sabes? Y entonces, si te das cuenta, es algo muy fuerte, muy poderoso, que simplemente te detiene. Y en ese sentido, lo importante es cómo lo puedes solucionar, ¿no? Porque siempre estamos ante esa situación de cómo logro solucionar esta lealtad familiar. ¿Cómo es que hay una conexión, por ejemplo, no tanto con papá o con mamá, porque esa es la historia que nos contamos, sino también más atrás en el árbol familiar, por ejemplo, con los abuelos? ¿Cómo ha sido tu relación con los abuelos, tanto del lado paterno como materno? Muchas ocasiones, por ejemplo, lo que ha ocurrido es, oye, pues no hubo ninguna relación, ¿sí? No tengo nada que, que, que me conecte con los abuelos porque no los conocí, no supe de ellos, o también está la historia de mi papá nos abandonó, ¿no? O perdí a mi madre muy joven, etcétera. Siempre tenemos una historia y eso nos lleva precisamente aún más a querer, de alguna manera, estar más en sintonía con nuestras lealtades,
con esas lealtades invisibles, esas lealtades a la familia, porque lo que queremos es significar, quiero el apellido, quiero ser parte de. Muchas ocasiones nuestra actuación es, no, yo no quiero esto, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Empieza la etapa de la rebeldía, pero después, poco a poco, entramos en todo este proceso y cuando nos damos cuenta, estamos repitiendo una misma historia. Así que ese es el primer bloqueo que vas a encontrar aquí. Vamos a ver un segundo bloqueo que es típico de tuyo o en gran parte de muchas personas y tiene que ver con la enfermedad. Sí, en muchas familias se repite el patrón de que todos se enferman de lo mismo o inclusive en ocasiones es la enfermedad la que nos permite mantener esa lealtad con la familia. No necesariamente porque repitas la enfermedad, sino simplemente porque imagina que podrías tener un mejor nivel de vida que en términos de la carencia, ¿no? Salir adelante, ser exitoso, exitosa, pero ¿qué crees? Se atraviesa una enfermedad que simplemente te impide esa situación y te va a impedir esa situación porque es la forma en donde tu cerebro, la mente, la forma en la que está alineada la mente, está alineada a ser leal a la familia, no a lo que tú deseas. Porque en muchas ocasiones queremos cosas, pero no es tanto que lo quieras, es que lo desees. Desde esa perspectiva, entonces, la enfermedad se da como una consecuencia a esa lealtad familiar. Conozco personas que han llegado a consultar conmigo donde han salido adelante, me dicen, Luis, toda mi vida ha sido fantástica y de repente enfermé. Ok. Una vez que revisas todo su expediente de qué es lo que ha ocurrido en su árbol familiar, te das cuenta que está repitiendo la historia del abuelo, la historia de la abuela, ¿no? En ocasiones nos damos cuenta que hay una conexión directa en donde hay una lealtad. Es como si la historia continuara, ¿sí me explico? Y entonces la historia tiene que continuar con ese drama, con esa situación. La gran pregunta que siempre me hacen es, bueno, ok, ¿y cómo lo soluciono? Porque siempre está el cómo. Y el cómo lo soluciono es más sencillo de lo que a veces nos imaginamos. Porque cuando hablamos de alineación mental, estamos hablando cuando tú expandes la conciencia. Y pareciera ser un término un tanto, ¿cómo te podría decir? Muy elevado. ¿A qué nos referimos con la expansión de conciencia? Cuando la mente, cuando tú tomas conciencia, te cae el 20, como decimos, de que, wow, yo no tendría por qué sufrir de esto o experimentar esto, porque esto es parte de la vida de los abuelos o de los bisabuelos o más atrás, probablemente, si es invisible, sobre todo es una lealtad familiar muy atrás, entonces puedes tú tomar conciencia de que las cosas pueden ser diferentes porque siempre podemos elegir distinto. Siempre estamos enfrente de una serie de decisiones que estamos tomando todo el tiempo. La diferencia está, eliges tomar esa decisión, esa nueva decisión, o te sigues en el automático, ¿no? En donde el subconsciente está constantemente operando todas las cosas que ocurren y va al archivo y del archivo saca el tema de la enfermedad. Entonces puedes observar cómo puedes relacionar diferente tipo de bloqueos a esta situación. Así que eh, esta, este bloqueo que tiene que ver con la enfermedad, con la salud, está ahí. Hay personas, por ejemplo, que son extremadamente deportistas y de repente un día simplemente caen y fallecen. Y dices, ¿cómo le pasó si él era extraordinariamente deportista, muy saludable, no bebía, no fumaba, etcétera? Bueno, tiene mucho que ver precisamente con esta parte en donde es una lealtad familiar. Yo tengo que experimentar lo que ha experimentado mi padre o que ha experimentado mi abuelo, ¿me explico? Y de esa manera yo soy parte de la familia. Vamos a ver ahora también esta tercer, este tercer bloqueo. Este tercer bloqueo tiene que ver con las relaciones tóxicas. Y las relaciones tóxicas simplemente son esas relaciones que tienen mucha fricción. Hay personas específicamente con las que hay demasiada fricción. Puede ser inclusive dentro de la familia.
¿Cuántas familias no están separadas? No ha habido situaciones muy complicadas precisamente porque es una situación tóxica. Hay algo que hay que reparar en las lealtades familiares. Y el hecho de que alguien esté buscando cambiar esa situación simplemente mueve completamente todo el árbol, ¿sabes? Entonces, te vas a dar, vas a identificar ahí, por ejemplo, que a lo mejor tu pareja, siendo tu mejor maestro o tu mejor maestra, es precisamente uno de tus bloqueos. Puede ser uno de tus hijos, pueden ser tus padres. Es típico siempre decir que parte de lo que yo soy es porque mi papá, es porque mi mamá. Fíjate, todo lo que nos suma es maravilloso. Realmente no le tenemos que poner atención porque todo esto que está en nuestro árbol genealógico, todo lo que nuestros ancestros han sido extremadamente exitosos, todo suma. Entonces, a eso no le prestamos atención. Eso se nos hace maravilloso. Siempre nos vamos a concentrar en toda la parte negativa. ¿Por qué tengo esta experiencia negativa con esta persona? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es esta energía que existe con esa persona en especial, que puede ser la persona que más amas o que jamás has amado, o sea, que es la que más has amado en toda tu vida y sin embargo, no puedes más que darte cuenta que hay una relación tóxica? ¿Qué es lo que hay que soltar? ¿Qué es lo que hay que perdonar? ¿Qué es esta historia invisible que estoy repitiendo? ¿Por qué tengo este sentimiento? A veces nos damos cuenta, he tenido muchísimas personas que me dicen, es que no sé de dónde viene este sentimiento, no sé de dónde viene esta emoción, no la puedo controlar. Exacto, es una lealtad familiar invisible. Las lealtades familiares, la mayoría de todas ellas son invisibles, por eso son lealtades. Cuando se vuelve una creencia, es algo que nosotros hemos aceptado como tal, ¿no? El concepto, la relación, etcétera. Hay personas que, por ejemplo, le dicen a sus hijas, bueno, pues mira, te tocó ese marido, tú lo elegiste y entonces vas a tener que mantener esa cruz. Tú elegiste esa cruz, ahora la cargas. Y simplemente, ¿qué es lo que haces? Estás ante una situación donde hay gran bochorno, puede haber vergüenza, mucho dolor, porque simplemente tienes que mantenerte leal a la parte familiar. Y ahí, fíjate, ni siquiera es tan invisible. Pero ¿qué duele más? ¿Dejar a la familia? ¿Romper en todo eso o mantenerte en ese estatus? ¿Te das cuenta cómo hay esta situación que es tan peculiar? Bien, vayamos ahora a un cuarto bloqueo que es típico y que vivimos o que vives, estás viviendo, y este es que tiene que ver con los patrones familiares. ¿Cuál es ese patrón familiar que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con esta actitud que tienes? Hay personas que dicen, es que el nieto se parece tanto al tío fulano, o la nieta es igualita a la abuelita, a este y al otro. Y entonces nos damos cuenta que vamos adquiriendo una serie de llamémosle, de actitudes, de acciones que no nos corresponden, pero es la forma de mantenernos dentro del árbol familiar. Es la forma de ser reconocidos. Fíjate qué chistoso que eso sea algo que nos bloquee. Y entonces cuando vas, por ejemplo, a un trabajo y dices, es que no me va bien, tiene que ver también muchas ocasiones con esta parte del bloqueo familiar, porque, sabes, estoy siguiendo un patrón familiar. En la familia, todos tenemos siempre la razón. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a equivocar en la oficina? Mi jefe siempre está equivocado. No nos damos cuenta que hay grandes aprendizajes frente a nosotros. Simplemente regresamos a esta parte automática de nuestro subconsciente que nos lleva a estas lealtades familiares. Vamos a la quinta, a este quinto bloqueo. Este quinto bloqueo tiene que ver precisamente con no soy lo suficiente. Fíjate cómo este, este comportamiento en el árbol familiar, donde alguien tiene que estudiar una carrera, ojalá tuviera yo un ingeniero o una doctora o un contador o una abogada. ¿Me explico? Todas estas cosas que en muchas ocasiones en el árbol familiar no se han realizado, ahora yo se lo exijo a mi hijo, a mi hija. Y desde ese punto de vista, lo que estoy logrando, lo que estoy haciendo, es precisamente eh, exigirle. Yo como hijo, como hija, adquiero esa exigencia y entonces nunca soy suficiente.
no importa qué es lo que hagas, pareciera ser que nunca es suficiente. Y fíjate algo muy, muy simpático. Normalmente ocurre de padres a hijos. Hoy también lo podemos ver al revés, de hijos a padres, pero normalmente entre los abuelos a los nietos no ocurre. Los abuelos siempre tienen una perspectiva distinta, tienen una vibración distinta respecto de los nietos. Y sin embargo, es papá quien buscaba que su hijo fuera, ¿no?, un profesionista o un gran deportista. La mamá, ay, ojalá que tú tengas tu propio trabajo y que no dependas de ningún hombre, que te puedas valer por ti misma. Y fíjate cómo vamos adquiriendo todos estas situaciones que son, al final del día, estas lealtades familiares porque nos conectan con la familia. ¿Cuál es la forma de volver al estado natural donde tú puedes lograr todo lo que tú deseas? Tiene que ver con la alineación mental. ¿Cómo conectas no solamente tres partes del cerebro que son muy importantes como la neocorteza, el cerebro medio límbico y el cerebelo, sino adicional, cómo conectas mente, corazón y también, por supuesto, esta parte que le llamamos los instintos, ¿no? En el estómago. Es una alineación perfecta. Así que desde el Ho'oponopono tienes que hacer una alineación que tiene que ver con el padre, la madre y el niño niñito. Vayamos ahora a lo que es cómo resolvemos todos estos temas de nuestros bloqueos. ¿Cómo identifico que tengo un bloqueo? Simplemente date cuenta en qué área de tu vida no puedes avanzar. ¿En qué área de tu vida te está costando más trabajo? ¿Estás de acuerdo que cuando tú tienes que empujar algo es porque hay una resistencia? Cada vez que tú te esfuerzas es porque hay una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? ¿Esa resistencia está en el afuera? Porque a veces es muy sencillo decir, bueno, empujar un auto, estoy empujando el auto y el auto está afuera, ¿estás de acuerdo? Pero la gran mayoría de todas estas situaciones, de estos bloqueos, de estos 5 bloqueos que hemos compartido contigo, tiene que ver con nuestro estado mental, de nuestras creencias y precisamente nuestras lealtades familiares invisibles. Por supuesto que también hay fidelidades, ¿no? Pero estamos hablando simplemente de estas lealtades. Así que yo te invito a que alinees tu mente, a que practiques el Ho'oponopono y puedas alinear todo lo que tiene que ver con mente y corazón. Es algo mucho más extenso y que veremos en otra lección. Yo te quiero invitar a que sigas nuestros programas. Tenemos programas en vivo específicamente sobre lealtades familiares. Aquí puedes ver justamente la liga para uno de nuestros programas, cómo sanar la relación con papá o también cómo sanar la relación con mamá. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cómo le das un espacio a los ancestros? ¿Cómo te das un espacio tú? Así que te esperamos. No olvides darle clic a la campanita, suscribirte y estar en contacto con nosotros para más información de valor que te permita precisamente expandir tu conciencia. Ahora, para finalizar, ¿sabes? Me encantaría identificar cuál es el bloqueo principal que tú identificas, probablemente en ti o en tu familia. Hay familias que tienen bloqueos específicos. ¿Por qué? Porque se vuelve una lealtad familiar. Así que puedes revisar los comentarios y por supuesto te estaré contestando y compartiendo más información que tenga que ver con esta expansión de conciencia. Hasta luego.